When was the last time you felt truly heard? Hi, I'm Giulia. And I'm Jasmine. And this is the Real Truth About Motherhood podcast. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del The Real Truth About Motherhood podcast con Eva Álvarez. Eva es artista y es una coach creativa de mujeres. Y al día de hoy vamos a hablar sobre el poder creativo. Y hoy, del episodio de hoy, que me ha encantado, me ha resonado mucho lo que ha dicho Eva sobre la maternidad, el embarazo, pero lo que me ha encantado más es lo que has dicho sobre la posibilidad que te da la maternidad. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo quería crear algo, quería crear un evento o algo que era mío, y la maternidad me ha dado esta posibilidad de crear este espacio para mujeres y para madres, para darles voz sobre lo que es la verdad sobre la maternidad. Estoy muy ilusionada de presentaros este episodio. Y espero que lo disfruten. Eva, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a vosotras, es para mí un placer y además hoy es un día muy especial porque es el día que me convertí en madre por primera vez, o sea que me hace muchísima ilusión y gracias por invitarme. Perfecto, pues felicidades, ¿no? Porque el cumpleaños de un hijo también creo que es tu cumpleaños, es tu aniversario de ser mamá, así es que muchas felicidades. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas para aquellos que no te conocen? Un poquito, cuéntanos. Pues yo soy artista. La maternidad, una de las cosas que me regaló fue el encuentro con mi artista, porque eso pulsaba ya dentro de mí muchos años antes. Diría que 30 años de mi vida estuve yendo a clases particulares para aprender pintura, porque me sentía muy conectada con la creación, con los pinceles. Pero siempre lo vivía como un hobby, o sea, mi mente estaba estructurada con todas esas creencias condicionadas, ¿no?, del sistema, de tengo que tener un buen trabajo, a esto no me puedo dedicar, como estaba como toda esa limitación mental, ¿no? Así que yo lo vivía como un hobby, pero cuando llegó el momento de convertirme en madre, me preparé mucho para parir, me preparé mucho para, sobre todo a nivel mental, ¿no?, de superar todas esas creencias que me habían contado fuera de cómo iba a ser ese momento. Y ahí, pues, después de parir, se despertó mi poder creativo. Y ahí fue como si fuera un encuentro con ese anhelo que yo tenía de pintar. Buscaba siempre la técnica. Mira, justo ayer, que fue un día muy especial aquí en Barcelona, porque se inauguró una parte que faltaba de la Sagrada Familia. Sí. Y vi en el cielo, había unas letras, eran unas luces, ¿no?, que decían una frase de Gaudí, que me pareció muy impactante, que decía, primero el amor, después la técnica. Y eso me recordó a mi proceso, mi proceso de creación, ¿no? Yo buscaba la técnica primero durante 30 años, fue un proceso largo, pero en realidad me conecté con esa mujer creadora a través del amor, cuando fui madre. Muy bien, súper interesante. Me encanta como despertar de una parte como muy conectada con la feminidad, ¿no?, como que vemos la parte de crear, como crear vida y crear, ¿no? Pero cuéntame un poquito, ¿quién eras tú antes de ser? Porque hablas de que la maternidad despertó este poder creativo. ¿Quién era Eva antes de este despertar o de este cambio de la maternidad? Pues mira, Eva era una mujer que seguía mucho las reglas establecidas fuera. Era una mujer que seguía lo que otros le decían, que esto es lo que hay que vivir, la vida es así, ¿no? Es vivir como seguir esos valores que tiene el sistema. Eva era la que se metió en 2 carreras, 2 titulaciones que entre las dos fueron 9 años de estudio para llegar a ser alguien, y ese alguien venía de fuera, no era desde mí. O sea, Eva seguía lo que la norma decía ahí fuera, ¿no? Y precisamente, mira, indagando en mi nombre, que Eva significa creadora de vida,
me di cuenta de que, claro, Ujú. Eva fue en realidad la primera mujer que se atrevió a desafiar lo establecido, eso que se establece desde el mundo externo, ¿no? Hay que tener un buen trabajo en el que tengas un estatus, un reconocimiento externo, que tengas una estabilidad económica, que tengas una buena casa, un buen coche, o sea, que te montes todo ese castillo, que es una estructura de vida externa, y ahí es donde vas a encontrar la felicidad. Claro. Entonces Eva durante muchos años siguió eso. Primero, pues se convirtió en ingeniera a nivel laboral. Cuando salió al mundo laboral, sus 3 primeros meses de ingeniera sintió un vacío enorme y se sintió muy frustrada y sintió, este no es mi lugar. Entonces, bueno, ahí fue como la primera prueba que la vida me envió para conectarme con mi intuición y seguir esa voz que me dijo, aquí no es. Recuerdo que aquel trabajo lo solté después de 3 meses porque sentí, este no es mi lugar. Tiene que haber, recuerdo aquel mantra que me bajó del cielo, que me decía, tiene que haber un lugar mejor, aquí no te puedes quedar. Y eso hice. Entonces, a continuación, muy curiosamente, yo ya tenía un anhelo de ser madre. A nivel laboral nunca tuve como una claridad, nunca me identifiqué con una profesión, pero sí sabía que lo de ser madre era algo que a mí me encendía el corazón. Entonces dije, pues ahora voy directa a convertirme en funcionaria. Yo quiero tener una vida libre. Quería tener mis tardes libres para dedicarlas pues a mi familia. Sobre todo me imaginaba una maternidad diferente, una maternidad en libertad, siendo creativa, pudiendo ir con mis hijos a actividades, viajando con ellos. O sea, me la imaginaba como si fuera romper el molde, ¿no? A través de la maternidad. Y lo que en ese momento yo alcanzaba a ver, pues era, bueno, pues un puesto que me dé estabilidad económica, que nunca más tenga que preocuparme, ¿no? Por el dinero. Y ahí me encajó el ser funcionaria. Así que me preparé durante 7 meses para lograr ese objetivo y lo logré. Cuando entré en la administración, bueno, ahí viví un proceso bien grande porque me propuse, ¿no? Conseguir eso y lo logré en poco tiempo. Entonces, recuerdo que ahí se despertó mi espiritualidad. Incluso dentro de mi vida era estudiar dentro de una biblioteca 8 horas, pero ahí me conecté mucho con mi propio deseo. Y luego cuando entré me di cuenta que lo que me hizo comprometerme con aquel deseo era el deseo de ser madre. No era tanto el voy ahí porque sé que ahí me va a encantar, ¿no? Las labores que voy a desempeñar. Había un pseudo objetivo por debajo. Claro, como que tenías ya una visión del porqué, como que era un medio, ¿no? Quizás para Era poder... un medio, exacto. Ajá. Por debajo había un deseo muy grande que yo siempre siento que era un anhelo de mi alma, de voy a ser una madre, pero no de cualquier forma, sino a lo grande, ¿no? Yo sentía, esto yo no me lo voy a perder, ¿no? Quiero preparar como mi vida externamente para que cuando llegue ese momento yo pueda hacer lo que me dé la gana, darme permiso, tener libertad, tener tiempo para mí, porque la verdad que miraba afuera y veía a todo el mundo corriendo detrás de objetivos laborales, vivía como el ver a madres que no podían vivir en plenitud ese encuentro con ellas mismas, ¿no? No solo para otros, sino con ellas mismas, como gozarlo a lo grande. Y entonces me preparé por ahí. Qué chulo, no, esto me parece una gran conciencia, ¿no? De decir, o sea, de pocas mamás y pocas mujeres tenemos quizás esta visión de la maternidad que queremos tener, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me convertí en mamá, yo sabía que quería ser mamá, pero no tenía idea y nunca me planteé ni pensé cómo sería mi maternidad, ¿no? O sea, nunca nunca lo vislumbré antes de llegar ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes que te ayudó a ti tener esta visión antes de ser mamá, ya que eras mamá? O sea, haberlo tenido pensado, como más considerado. Claro, es que yo creo que el sistema no coloca la maternidad en su lugar, en el lugar que le pertenece. Entonces la maternidad está como relegada a un segundo plano, ¿no? Y de ahí es lo que creo que las mujeres cuando llega ese momento piensan que se van a perder algo externo. O sea, cuando llega ese momentazo, si realmente es un deseo tuyo que nace de dentro, debería de ser como, wow, cuando llega eso,
eso yo no me lo voy a perder. Y en cambio, fíjate que el sistema, con todas sus creencias generales, nos lleva a creer que nos vamos a perder lo laboral y nos vamos a perder la vida social y nos vamos a perder la vida que teníamos antes y nos vamos a perder, pero es como somos mujeres, si de verdad eres madre porque es un deseo tuyo propio, lo que te vas a perder en ese momento está afuera, porque ahí vas a encontrar tantas cosas de ti, como tu propia sabiduría, tu propia conexión con tu intuición, tu propio permiso, la conexión con tus deseos. O sea, hay tantas cosas como para mí en ese viaje de la maternidad y eso no está afuera, está ahí. Pero claro, al sistema no le interesa que despertemos esa conciencia, al sistema no quiere mujeres ni madres libres. El sistema prefiere que tú estés siendo madre y que estés atrapada por tus propias creencias pensando que te estás perdiendo algo fuera, porque ahí correrás a otros sitios externos en lugar de vivir lo que tú has deseado en un determinado momento, lo que te has propuesto. O sea, cuando llegas ahí es como si tú dices, bueno, yo quiero ir a aquel viaje, voy a vivir ese paraíso, ¿no? Me voy a ir a Tailandia de viaje. Y cuando llegas a Tailandia empiezas a temer lo que te estás perdiendo en España. Claro. Sí, sí. Es como vivamos cada momento, cada etapa, ¿no? cada etapa, exacto, con todo eso que trae. Y en la maternidad hay tanto que nos puede aportar. Digo que nos puede porque depende donde tú la coloques, claro. Entonces otros no van a colocar la maternidad en el lugar que le pertenece. Y es interesante como hablas de esta narrativa que hay alrededor de la pérdida, ¿no? De que cuando eres madre o te conviertes en madre, te pierdes de algo, de otra etapa. Y me conecta un poco con esta también narrativa de volver atrás, ¿no? Hay muchos mensajes que recibimos siendo madres que nos dicen que debes volver a quien eras, al trabajo que tenías, a tu vida social, a todo esto como un poco, como dices, no aceptando o no abrazando esta nueva etapa, esta nueva versión, ¿no? Claro, porque yo creo que la maternidad es un portal que atravesamos, donde conectamos con una nueva mujer. Es como si muere la mujer anterior y renace esa mujer siendo madre. Ahí te conectas con un poder que no sabías que tenías, lo descubres a través de esa experiencia. Entonces, claro, volver atrás no tiene ningún sentido. De hecho, es muy habitual, ¿no? Hoy en día ya mucho más habitual que antes. Cualquier mujer que ha sido madre, hoy en día muy probablemente se reinventa. ¿Por qué? Porque ya no es la madre que era antes y muy probablemente cambia de amigas y muy probablemente cambia de ciudad y muy probablemente se permite hacer muchos cambios porque nace otra mujer. Claro. O sea, no tiene ningún sentido el volver atrás, ¿no? Eso es como una mirada muy limitante del viejo paradigma, porque en realidad cuando la maternidad está bien colocada en su lugar, sabemos que es un portal de empoderamiento y es un portal hacia una nueva realidad de esa mujer. Claro, me encanta esta analogía con el portal y despertar de esta nueva versión, una nueva identidad, ¿no? Nosotros hablamos, el episodio anterior o hace unos episodios, hablamos de matresencia, ¿no? Que es este cambio a una versión de ti, de identidad, de ciclo de vida. Y cuéntame un poquito, tú tenías esta visión antes de ser madre, pero bueno, siempre hay cosas que tenemos, creencias, expectativas de cómo va a ser la maternidad, cómo va a ser esta etapa, y luego está la realidad, ¿no? ¿Cómo fue para ti esto? ¿Tuviste momentos de, esto no es lo que creía? O... Cuéntame. Pues mira, en mi caso más bien los desafíos fueron un poco diferentes. El primer gran desafío que tuve es que cuando yo ya tenía todo este castillo montado externo para poder ser madre, digo, bueno, ahora ya está. O sea, yo me acababa de casar, vivía en un piso que era familiar, o sea, tenía una vida cómoda, por así decirlo. Ya acababa de aprobar mi puesto de funcionaria, tenía una nómina para toda mi vida, no tenía de qué preocuparme. Todo estaba como montado, ¿no? Alrededor de que ahora ya
puedes ser madre. Claro. Entonces ahí no me quedo embarazada. Wow. Y pasan 2 años y no me quedo embarazada. Y ahí digo, Mm. Dios mío, o sea, esto era para lo que yo había montado. Ujú. Pero diría que ha sido muy inconsciente, o sea, tampoco ha sido como algo tan planificado. Claro. Soy una persona bastante intuitiva y sí que siento que a veces como voy como un poco por delante, ¿no? O por delante o diferente a cómo va la sociedad. Entonces yo me iba moviendo mucho en base a lo que sentía, pero no era como tan planificado. Pero cuando llega ese momento me siento muy frustrada, Claro. muy triste, claro, Ujú. digo, wow, pero yo creía que esto era muy fácil y ahora, pero aquí qué pasa, ¿no? Digo, Dios mío, pero alguien que me cuente cómo Claro. hago yo ahora para Ujú. quedarme embarazada. Y recuerdo que en una ocasión pues tuve un problema de salud, no me venía la regla y aquello pues me preocupó, ¿no? Porque durante un año no tenía la regla. Wow. Y fue muy interesante porque esa fue una de mis primeras pruebas, ¿no? Ahí recuerdo que yo sentí que la vida me envió eso para que posicionase mi autoridad interna, porque recuerdo que yo traía mucho esto de no ser suficiente, cualquiera sabía más que yo, la autoridad siempre era externa, toda esa autoridad que ya nos educan, ¿no? Desde pequeños en la escuela, el médico El siempre sabe médico más tiene que la razón, tú, sí. claro, el profesor siempre sabe más que tú, cualquier Sí. profesional sabe más que tú, o sea, tú inicias la vida buscando que otros te den tus propias soluciones, que todo el mundo te diga lo que tienes que hacer. Entonces en ese momento yo digo, bueno, pues voy a ver qué es lo que me pasa a mí con esto y empiezo como una búsqueda a través de diferentes médicos y no encuentro en ninguno como una solución que yo sienta coherente. Me ofrecen diferentes tratamientos y al principio yo obedezco, ¿no? Pero después empiezo a sentir que a mí aquello no me resonaba internamente. Entonces un día me doy el permiso de decir, no, esto yo no siento que sea la solución, ¿no? Porque como tapar un síntoma no tenía ningún sentido para mí. Yo necesitaba que cuando fuese el momento, pues mi cuerpo ya se organizaría para que esa regla viniese de manera natural, pero no estaba viviéndolo así porque me daban tratamientos médicos. Entonces hubo un momento que dije, gracias, pero no. En realidad no tengo ningún problema de salud, yo me siento bien y simplemente confío, o sea, confío en que yo voy a ser madre, tengo esa certeza, se lo entrego al universo. En ese momento yo ya estaba estudiando coaching, estaba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Sobre las leyes de la vida, sobre mí misma, transformando como mucha narrativa mental. Y ahí dije, tú sabes que vas a ser madre, entonces es una certeza, pero no tienes ni idea cuándo es el mejor momento. Claro. Suéltalo. Y hice el gesto de lo suelto, como hacia arriba, Sí. ¿no? Tú sabes más que yo, ¿no? Dije, universo, tú sabes más que yo y sé que cuando sea el momento, Llegará. llegará. Exacto. Entonces, automáticamente empecé a enfocarme en otra cosa, en mis propios objetivos, en hacer mis propios cambios. Yo recuerdo que en ese momento estaba en crisis porque toda esa expectativa que tenía de entrar en ese lugar, ¿no? Y llevaba la expectativa de aquí yo voy a ser muy feliz, ¿no? Y resulta que empiezo a sentirme en crisis porque esas tareas que desempeñaba, pues no me volví a sentir de nuevo, este no es tu lugar, tiene que haber un lugar mejor. Y ahí, pues claro, era una segunda crisis mucho más potente. Y ahí empezó mi proceso de colocarme en mi lugar, de bueno, igual, lo primero fue aceptar, acepta dónde estás. Ahí recuerdo que contraté una coach y empecé a hacer un proceso para cambiar muchas creencias y empecé a sentirme bien. O sea, primero hubo una etapa de crisis, de dolor, de sentir, ostras, aquí pasa algo, todo esto que me han contado para mí no es verdad. Y vuelvo a estar como en ese lugar, ¿no? De frustración y empiezo primero a aceptar, bueno, he elegido estar aquí, o sea que vamos a ver desde aquí a dónde puedo ir. Claro. Y a medida que empiezo a sentirme bien, a empoderarme, pues empiezo a darme permiso para cambiarme de ciudad, para elegir otro trabajo, empiezo como a hacer ese proceso de colocarme yo en mi lugar y darme permiso sin más. Y fue muy curioso porque cuando yo entro en ese proceso, elijo mudarme a Barcelona, que es la ciudad en la que nací,
Y Barcelona para mí pues representaba todas las posibilidades, ¿no? Para mí era como las personas que estamos pues mucho tiempo viviendo en un lugar pequeñito, a veces tenemos ese anhelo de wow, quiero ir como a la gran ciudad, Ujú. ¿no? A experimentar la vida, a conocer nuevas personas, a tener nuevas experiencias, a viajar. Y cuando estoy justo en medio de ese proceso de mudanza de vida, me quedo embarazada, Mm, pero sin buscarlo. O sea, es claro. como que eso vino cuando yo lo había Ujú. soltado. Entonces ese fue el primer desafío que tuve con la maternidad. Wow. Sí, Como energéticamente no estabas en el momento y cuando lo estuviste, llegó, ¿no? exacto. Fue Mm, cuando yo siento que cuando yo me coloqué en ujú, primer lugar, sobre todo cuando me sentí viva, ujú, porque luego siempre me acuerdo, ¿no? ¿Cómo vas a crear una vida cuando tú internamente no te estás sintiendo viva? ujú, Primero empieza por ti y después la creación ujú, sucede de manera ujú, natural, sí. sí. Y en toda esta historia, ¿no? Que vas contando, mencionas mucho la intuición, ¿no? Y me llama la atención porque, a ver, la intuición es algo que a veces a muchas mujeres, muchas más que nos pueden escuchar, a mí en algún momento, nos parece algo como, ¿qué es esto de la intención? ¿Cómo escucho esta intuición? ¿No? ¿De dónde la busco? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde abro la puerta? Si me duermo, despierto. ¿Cómo haces tú para conectar con tu intuición? Bueno, para mí la intuición es nuestra inteligencia más Ujú, elevada y viene muy a través del sentir. Entonces, cuanto menos estás en acción automática, más ocurre eso de manera natural. ujú, Diría que ocurre mucho también cuando nos sentimos felices. ujú, Si pensamos en cualquier momento de tu vida donde estás feliz, tú sabes dónde está tu ujú, intuición. Es como ese insight ujú, que no tienes ni idea por qué sabes algo, pero lo sabes. ujú, Entonces, hay momentos en la vida donde es más fácil conectar con ella. Para mí, la maternidad es como el momentazo ujú. donde puedes Sí, recordarla. Siempre ha estado ahí, pero estamos en un mundo que nos lleva hacia el lado contrario, claro. hacia Estamos afuera, hacia ¿no? afuera, Sí. un patriarcado que premia solo el resultado, que premia la acción, pero no una acción alineada a tu propio Ujú, deseo, una acción que cuanta más acción mejor, ¿no? Esto es como lo de la prosperidad, cuanto más dinero mejor. Bueno, espérate, depende. O sea, ujú, ¿estás yendo hacia donde tu corazón te dice que quiere ir? Porque yo creo que todo está ahí, ¿no? Los deseos están codificados dentro. Entonces, cuando tú vas hacia ellos, ahí hay algo que se coloca en su lugar y ahí la intuición también es más fácil conectarte con ella, te alineas con ella. Y para mí la maternidad es un momento de parar, es donde ujú, tú paras y vas a esa cueva, ¿no? A conectarte con esa intuición, con esa sabiduría que no tienes ni idea ni que es tuya, con ese poder femenino. O sea, estamos diseñadas para esto. Somos mujeres y ese poder femenino es que es lo que somos. mm, Lo que pasa es que nos olvidamos de eso para mí por el ruido que hay externo, porque hay todo un montaje de un juego en el ujú, que vivimos que claro, es un patriarcado y ahí la energía masculina es la predominante. ujú. Entonces todos los procesos que hay de vida, todos los valores, o sea, es como que nacemos ahí en un juego donde se premia lo masculino. Sí. Y la maternidad para mí es como es el momentazo, es el portal donde tú puedes volver a recordar quién eres. Y Ujú, ahí es donde está la intuición, la sabiduría, la creatividad, ujú. todo eso que tiene que ver con lo femenino. Claro, me encanta. Y me encanta que lo menciones porque además para mí también la maternidad fue un proceso de despertar de mi feminidad, ¿no? O sea, Mm, también sentí un proceso de sanar y que me ayudó a aceptar y a como vivir de otra forma esta feminidad, ¿no? wow. Y creo que, como dices, es una oportunidad para esto, pero hay que darse permiso, ¿no? Esa es la palabra, hay que Ujú, darse permiso, claro. Y hay que dejar de relacionar la maternidad con el sacrificio, sí. con el dolor, con la dificultad, porque existe otra maternidad que está conectada con la posibilidad.
es que puede ser el momento de tu vida donde comiences de verdad a darte permiso. Para mí la maternidad, al menos en mi caso, yo la he vivido desde ese lugar. Yo era la mujer que seguía las normas de fuera, pero la maternidad me llevó a darme permiso para conectarme conmigo, para colocarme en mi lugar, para hacer lo que me daba la gana, para escuchar mis deseos. O sea, creo que lo primero es volver a ti. Y ahí lo puedes encontrar en la maternidad, pero es transformando mucho toda esa narrativa que viene de fuera, que para mí la mayoría es mentira. O sea, estamos diseñadas para vivir eso a lo grande, pero desde fuera no se premia eso, porque creo que al sistema no le interesa, ¿no? Que la mujer despierte ese poder. Es mucho más fácil dominar a mujeres que no saben ni siquiera lo que son. Entonces ahí es como un recordar lo que soy, y eso ocurre de manera natural, sí. Y me viene a la mente una palabra que es autenticidad, ¿no? Es conectar con tu autenticidad, ¿no? Un poquito. Y cuéntame, y en este camino, ya que te convertiste en madre, ya que llegó ese momento, ¿cómo fue este proceso de despertar tu poder creativo, como mencionas? Para mí fue como una explosión de permiso. O sea, es como si alguien estuviera en una cárcel de alguna manera, y a través de la maternidad pude abrir ese portal para volver a mí misma. Esa fue como la vivencia que yo tuve. También es verdad que yo me comprometí mucho con ella. O sea, no lo viví por encima, como quien, porque desde fuera también hay ese ruido, ¿no? De pasemos por ahí lo antes posible porque es doloroso, porque te van a robar muchas cosas, porque vas a perder. Entonces creo que todo eso afecta a nuestra psique. Y cuando tú desescuchas esto y dices, bueno, esto es una cosa muy particular, muy auténtica de cada mujer, yo la voy a vivir como a mí me nazca, ¿no? Y voy a cuestionarme sobre todo, porque creo que cuestionarte todo eso que escuchas de fuera te da muchísimo poder, porque te da permiso para vivirlo como te da la gana. Entonces yo lo primero que hice fue tomármelo en serio, como llevaba tiempo como sintiendo, yo quiero que llegue ese momento, ¿no? Entonces cuando llegó me metí ahí, y inicialmente, por ejemplo, antes del parto, sí que me metí en un proceso de utilizar muchas herramientas para recordar mi poder. Entonces fue como me meto ahí de verdad. Y cuando ocurre el parto, o sea, después del parto yo sentí muchísimo poder creativo, claro, o sea, fue una experiencia muy diferente a como yo escuchaba, ¿no? Que la vivían mujeres a mi alrededor, pero fue como en vez de escapar de esto, ahora que estoy aquí voy a agarrar esto, porque he pasado muchos años buscándolo, ahora que estoy aquí lo voy a vivir a fondo. Y ahí pues se despierta toda esa creatividad, ¿no? Al principio era como una explosión recuerdo que después de parir mi segunda hija, hice un bizcocho de chocolate, porque ¿no? Ese subidón oxitocínico que vivimos, ¿no? Después del parto. Claro, también parí muy en libertad, ¿no? En mi propia casa, desafié muchas creencias que me limitaban, tuve como que atravesar sobre todo el miedo. Cuando pares en casa atraviesas un miedo muy grande, miedo de si eres capaz, miedo de si va a pasar algo, miedo de si lo que van a decir de ti o lo que van a pensar, miedo a que en realidad pueda haber un riesgo, o sea, es miedo a lo desconocido. ¿Y cómo esto se convirtió en un cambio ya a nivel profesional y a lo que te dedicas? ¿En qué momento dijiste, bueno, ahora voy a ayudar a otras mujeres? Eso fue de manera orgánica, o sea, los primeros años de crianza yo quise vivirlos también a fondo, era como, seguía ese mantra de cuando llegue eso yo no me lo voy a perder, así que durante muchos años con mis hijos me dediqué a vivir simplemente, a darme la oportunidad de ahora lo voy a vivir en libertad. Entonces ahí pues me di el permiso de dejar mi trabajo, de confiar en que yo pensaba, bueno, si esto se está sintiendo así de vivo dentro, yo confío plenamente en la vida, ¿no? Y empezaron pues a venir otras fuentes de ingresos de manera muy orgánica. Recuerdo que solté la administración, cogí una excedencia, los primeros años
empecé a hacer Airbnb en mi casa, hacía home sharing, compartía mi casa con el mundo, porque también tenía el deseo de viajar con mis hijos y al principio fue una experiencia muy creativa. Comencé a darme el permiso de pintar, con toda aquella como experiencia que sentía dentro. Un día dije, ¿y ahora qué hago con todo esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por primera vez me di el permiso de pintar yo sola, porque siempre lo hacía acompañada de otro que me enseñase. Y recuerdo que un día subí al terrado cuando fui a tender la ropa y dije, bueno, tienes aquí un lugar, o sea, deja de contarte una narrativa de que no tienes un espacio, de que no tienes ahora quien te acompañe. Y me compré un lienzo en blanco y empecé a pintar. Y empecé a dejar que fluyese algo que ni sabía, ¿no?, cómo iba a salir. Fue como empezar a crear desde otro lugar. Y empecé a pintar diosas. Pero bueno, fue un proceso que se fue revelando poco a poco, es algo que no fue de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí durante 9 meses estuve pues pintando y nacían rostros de mujer, que para mí era como si fuera a plasmar en un lienzo todo ese amor, ¿no? Y ese poder femenino que estaba sintiendo. Venían como se canalizaban a través de mí rostros de mujeres con mucha fuerza, con color, era como esa expansión que estaba viviendo. Y después, durante un tiempo, pues sentí, ahora quiero dejar esta vida en la que estoy y quiero ir a vivir una experiencia en familia, pues a la selva. Y durante 2 años pues nos fuimos de viaje. Wow. Y ahí caminé muchas cosas internas también. En realidad, poco a poco el camino se fue como dando, pero no hubo como un cambio radical de hoy para mañana. Eran los permisos, ¿no?, que me iba atreviendo a darme a mí misma y fue naciendo de manera natural. Después mi pareja empezó con su propio proyecto online cuando estábamos viajando. Después yo comencé también porque yo había estudiado coaching y el coaching fue la herramienta que a mí me colocó en mi lugar y fue la herramienta que me acompañó también a parir desde mi poder. Entonces, bueno, de manera natural después pues elegí acompañar a otras mujeres a que se diesen este permiso y a que conectasen con sus deseos, pero fue una forma muy orgánica. Y es un trabajo súper importante, ¿no? Yo creo que ojalá mamás que estén escuchando te puedan contactar, van a encontrarte en los datos del episodio, porque esto es algo súper importante, ¿no? Poder conectar con esta nueva, este poder creativo y esta autenticidad, ¿no?, de la maternidad. Bueno, Eva, se nos acaba el tiempo, pero por último, antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es: ¿cuál es una verdad sobre la maternidad que crees que no se dice lo suficiente o que te gustaría recordar? Pues para mí la maternidad es un permiso y es posibilidad, sí. Es una verdad que durante mucho tiempo he callado, también por intentar encajar, ¿no?, en todo lo que se escucha afuera. Y mi verdad es que la maternidad puede ser, si lo eliges, porque hay que elegirlo, claro. Si lo eliges y te cuestionas todo eso que escuchas fuera, puedes encontrar una maternidad que sea un permiso para ti a tu manera, desde quién eres tú. Es un encuentro contigo, para darte permiso, para colocarte en tu lugar y para vivir nuevas posibilidades en tu vida, incluso una posibilidad nueva de ti misma que desconoces. Me encanta, muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a vosotras, y la verdad, gracias, que para mí ha sido un regalo hoy poder expresar todo esto en un día tan especial. Gracias. Muchas felicidades. Gracias.